Esta historia comienza en un tribunal en el que se acusa a nuestra protagonista, Lenia Zenov, de haber asesinado al duque Clovis Zenov, su propio esposo. Y por esto, ella es condenada a muerte. Al escuchar esta sentencia, la gente comienza a aplaudir. Lenia rompe en llanto y pide entre gritos que la escuchen, dice que jura por Dios ser inocente e intenta explicar lo que sucedió aquel día. Vemos a nuestra protagonista caminar hacia Clovis, el protagonista masculino de esta historia. Ella le dice que tiene un regalo para él. Le muestra una gran caja con chocolates y le pide que pruebe uno. Él le cuenta que solo probó un chocolate una vez cuando era tan solo un niño, y que había sido demasiado dulce para él. Lenia lo mira y él le dice que, aún así, él no puede decir que no si es ella quien se lo pide. Clovis come uno de los chocolates directo de su mano. Ella se sonroja. Luego él toma su mano y la besa. Inesperadamente, poco después de eso, Clovis cae al suelo. Es ahí cuando ella se da cuenta de que había algo dentro de aquel chocolate. Lenia se desespera y comienza a llorar sin poder hacer nada más. Le dice al juez que ellos se amaban de verdad, y que, si no pueden encontrar y castigar a los verdaderos culpables, el difunto duque no aceptaría tal injusticia. Pero el juez le pide que se calle y le responde que los condenados a muerte no tienen derecho a hablar. De esta forma, nuestra protagonista termina dentro de una celda. Vemos a una mujer de vestido verde frente a Lenia, le dice que es patética y que aquel matrimonio político era muy importante para ellas y su familia. Le cuenta que creyó que realmente le profesaba un amor verdadero al duque, por lo que no entiende cómo pudo hacer algo tan atroz, incluso mientras llevaba a su futuro hijo en el vientre. Por último le dice que Dios nunca la perdonará. Lenia entonces se levanta y se refiere a ella como su madre cuando le pregunta si acaso fue ella quien envió esos chocolates. Su madre solo se gira mostrándole una sonrisa y en su silencio nuestra protagonista recibe su respuesta. Sola en su celda, Lenia menciona que todo es su culpa y se lamenta de haberle ofrecido aquel chocolate a Clovis, aunque más reciente a su madre, piensa que, si tan solo no hubiera amado al duque, las cosas no hubieran terminado así. Se promete a sí misma que en su próxima vida las cosas serán diferentes. Un guardia se acerca a su celda y le informa que ha llegado para ejecutar la sentencia que se dio en el juicio. Sin embargo, vemos cómo el hombre se sorprende al ver que Lenia se había quitado la vida. Ninguno de los guardias supo decir cómo ella había conseguido aquella daga. De repente vemos como una sirvienta abre unas cortinas, dice que finalmente ha llegado el día y llama a la princesa Lenia, quien se despierta sorprendida al escuchar cómo aquella doncella le dice que al fin llegó su cumpleaños número 18. Se nos cuenta que Lenia Ales de Buy es la única princesa del reino pontiano. Se decía que era muy social y era tan hermosa que la llamaban la joya de la familia real. Pero recientemente un rumor comenzó a esparcirse entre los nobles cuando ella cumplió 18 años, ya que se decía que había enloquecido. Vemos cómo personas hablan de cómo Lenia habría despertado gritando como loca una mañana y cómo arrancó todas las rosas del jardín en una sola noche. Una de ellas pregunta si acaso es una mentira inventada por personas que la envidian por su belleza, pero otra mujer responde que, si tan solo fuera un rumor, Lenia ya tendría que haber salido a desmentirlo. Las demás le dan la razón, dicen entre risas que, aunque sea hermosa, aquello no significa que será feliz para siempre. Luego vemos a una mujer diciéndole al duque Clovis que probablemente deban buscar a alguien más, ya que no pueden incluir a la llamada princesa loca Lenia como duquesa. Él asiente y le pregunta si acaso debe informarlo de algo más. La mujer le responde que, no obstante, la princesa es muy hermosa. Ella dice no entender cómo puede seguir escuchando tantos halagos respecto a su belleza, que parece que a la sociedad solo le importan las apariencias. Le comenta que cree que lo mejor sería evitar cualquier vínculo con la princesa por su propio bien. Él se queda pensativo. En el castillo de la familia Pontiano vemos como alguien le pide a Lenia que regrese a la normalidad. Descubrimos que esta persona era su madre, quien le estaba recordando que su compromiso está cada vez más cerca, y le dice que el duque Clovis espera este compromiso también. Menciona los rumores de que ha enloquecido, y le dice que necesita recuperarse de eso. Le pide que no sea desconsiderada con ella, su propia madre. En respuesta, Lenia solo la mira e internamente piensa que es una mujer repugnante. Se dice a sí misma que nunca más dejará que su madre la vuelva a utilizar y se promete arruinar todos sus planes.
Su madre comienza a desesperarse porque le haga caso y le pregunta si acaso quiere que le compre vestidos, joyas o si acaso prefiere que le organice una fiesta. Lenia piensa que incluso con su desastroso historial, su madre siempre acostumbró a hablarle de esa manera tan condescendiente. Pero sobre todo, ella piensa convencida que nunca se casará con Clovis. Su madre continúa hablando y menciona cómo el duque Clovisenov era el querido hijo menor del emperador Rodén I. Le recuerda que él forma parte de los caballeros de Diort, mayormente conocidos como la espada del reino, cosa que pudo conseguir gracias a su valentía y su excelente habilidad con la espada. Le dice que el matrimonio con el duque es un privilegio para ella como la princesa de Pontiano, un verdadero gran honor para su familia. Menciona que existen muchas historias sobre cómo él no siente ningún dolor y que es un asesino que no conoce más que la sangre, pero le recuerda que esos son solo rumores, por lo que le pide que no le tenga miedo solo por eso. Lenia en cambio le responde si acaso de verdad cree que esos son solo rumores. Su madre la mira y no sabe qué responder. Las sirvientas le preguntan si acaso se encuentra bien. Lenia les pide que lleven a su madre al palacio principal, y luego les dice que la ayuden a peinarse el cabello. Ellas asienten. Más tarde Lenia le pregunta a una de sus sirvientas dónde está su sirvienta Pippin, y por qué ella está ahí en su lugar. Ella le explica que Pippin fue asignada a la cocina como castigo por no servir correctamente a su madre. Lenia le pregunta si acaso es así y la sirvienta le recuerda que su madre se había herido la mano cuando se rompió un espejo, por lo que le dice que la sirvienta fue castigada por lastimar el noble cuerpo de su madre. Lenia le responde que, aun así, ella debería ser quien esté en el palacio de la reina, ya que su madre confía mucho más en ella. La sirvienta le responde que su madre la envió para cuidarla, y le dice que aquello es un honor. Lenia se refiere a ella por su nombre, Helena, y le pregunta si acaso ella también cree que está loca. Helena le responde que no, que cree que se encuentra bien, solo que debe controlar mejor su ansiedad. Lenia la interrumpe y dice que miente. Se levanta y le dice que odia las mentiras, por lo que le da 2 oportunidades más. Le pide que le responda con la verdad y le pregunta qué fue exactamente lo que le dijo su madre. Helena dice no entender de lo que está hablando. Inesperadamente vemos a Lenia sosteniendo unas tijeras en su mano. Helena se sorprende y le pide que las suelte. Lenia le responde que nada sucederá si le responde con la verdad. Le pregunta por qué Pippin fue expulsada sin su permiso. Helena le dice que como le explicó antes, ella fue castigada por servir mal a su madre. Lenia la interrumpe tomando su uniforme con fuerza y dirigiendo las tijeras hacia su rostro. Una de las sirvientas llega gritando hasta donde estaba su majestad. Ella le dice que cómo se atreve a gritarle así, pero la sirvienta se disculpa y le dice que algo le sucedió a Helena, la doncella que envió al palacio de Lenia. Entonces ella corre hacia allí maldiciendo en voz alta. Vemos como Lenia sujeta las tijeras a centímetros de los ojos de Helena, y le dice que si le vuelve a dirigir la mirada no le perdonará la vida, y además le dice que, si entendió todo lo que dijo, salga de su vista en ese mismo momento. Helena entre lágrimas la mira y sale corriendo. En ese instante aparece Pippin y Lenia le dice que tome su equipaje con ella, ya que de ahora en adelante volverá a servirle. Al rato vemos a Lenia y su madre sentadas frente a frente tomando té. Su madre piensa que todo aquello es una locura, y se dice a sí misma que su hija no está loca, pero que la reacción que tuvo fue muy exagerada, por lo que se pregunta qué puede hacer ahora para calmar las cosas. Lenia la llama y le pregunta por qué está tan callada, que el té se va a enfriar. Su madre entonces le pregunta si acaso echó a Helena, ella le responde que sí, y además le dice que tiene algo que discutir con ella. Seguido a esto le pregunta por qué actúa como si fuera la dueña del Palacio de Rosas, su palacio, y dice no entender cómo se atrevió a echar a su doncella sin su permiso. Menciona también que Pippin es la sirvienta que su madre envió cuando ella era una niña. Por lo que haberla echado sin su permiso fue un insulto. Entonces Lenia le pregunta por qué está tan molesta con ella. Su madre suspira, solo le dice que es muy difícil encontrar empleados leales, y la discusión queda ahí. Pasan los días y Lenia menciona lo extraño que es todo aquello. Le dice a Pippin que quiere salir de la capital y que espera que la expulsen al palacio de verano o de otoño lo más antes posible, ya que entonces todo irá bien y podrá hablar con ella todo el día. Luego Lenia le pide que le cuente algún rumor que se diga por ahí,
Pippin no responde y Lenya pregunta si acaso es algo malo. Pippin le dice que sí. En otra parte del reino vemos a dos hombres hablando en un carruaje. Uno de ellos pregunta si en verdad el duque quiere conocer a la llamada princesa loca. El otro hombre le responde que sea más cuidadoso con lo que dice, y que son solo rumores. El chico dice que solo dijo la verdad, pero el otro le responde que debe aprender a cerrar la boca. Él le pregunta si acaso va a golpearlo de nuevo. Vemos que uno de esos hombres se llama Román, un caballero escolta del duque Clovis y hermano mayor de aquel otro chico, Elton, a quien le tuerce uno de sus brazos como castigo. El chico que ahora conocemos por el nombre de Elton le pide que pare y le dice que no volverá a hacerlo. Pero insiste con su pregunta de por qué Clovis quiere reunirse con ella. Al mismo tiempo vemos a Pippin preguntarle a Lenya si su actitud se debe a que odia al duque. Entonces vemos a Clovis, quien de forma simple les responde que ella es hermosa. A la par, Lenya le dice a su doncella que la razón por la que no quiere reunirse con Clovis es porque le parece feo. Elton y Pippin por igual se sorprenden mucho de la respuesta que reciben de los protagonistas. Más tarde nos encontramos con la imagen de Lenya durmiendo y nos adentramos en uno de sus sueños. O más bien, en un recuerdo de su vida pasada. Vemos cómo le avisan que alguien ha llegado y cuando se gira se encuentra con el duque Clovis, quien le agradece por haber ido. Lenya es consciente de que ese es el momento en el que se enamoró de él. Y cuando estaban a punto de darse la mano un rayo parte el cielo y la despierta. Sola en su cama ella se lamenta y cree que el conocerla fue una maldición para él. Se levanta a cerrar la ventana y se dice a sí misma que no quiere volver a involucrarse con él nunca más. Pero se sorprende por algo que ve en la ventana y le grita a su doncella que hay alguien en el jardín. Esa persona era el duque Clovis Zenov. Al otro día vemos a un hombre decir que si bien recibieron informes de que habían desconocidos en la propiedad, no había señales de que hubiera entrado ningún intruso. Le pregunta a Lenya si está segura de que vio a alguien, y ella se enoja, ya que cree que la está tratando de mentirosa. Él le responde que no lo decía de esa manera. En su oficina Clovis explica que Lenya se sorprendió al verlo, y que luego apareció su sirvienta, por lo que decidió irse. Continúa diciendo que su reacción le pareció normal, ya que apareció sin aviso frente a su castillo. Volvemos con nuestra protagonista, quien afirma que en su vida pasada Clovis nunca había ido hasta Pontiano antes. Todo le parece muy extraño y la pone un poco nerviosa. El hombre frente a ella le dice que su majestad el rey quiere verla en ese momento. Pippin a su lado le reclama por atreverse a ignorar a la princesa. Ya frente al rey este le dice que el castillo se alteró por su culpa. Le asegura que incluso si vio a alguien en el jardín o no, ella persiguió a una doncella indiscriminadamente con unas tijeras, quien estaba allí por orden de su madre para cuidarla. Su padre le dice entonces que aún es una niña, así que tiene que tomar en cuenta las consideraciones de sus padres. Por último le ordena que, le guste o no, irá a ver al duque Zenov. Gritando le dice que no le importa si está loca o no, que incluso usará magia negra para arreglarla y enviarla al imperio. Con indiferencia Lenya le pregunta si de todas las cosas que hay, justo tuvo que pensar en magia negra. Él le dice que sin importar qué, ella se casará con el duque, y como resultado el reino pontiano ganará poder y riqueza. Ya sin poder controlarse Lenya le grita que entonces utilice la magia negra para conseguir poder. Y le dice que un padre que es capaz de utilizar a su propia hija está más loco que ella. Él le advierte que tenga cuidado con lo que dice, pero ella responde que no, que ahora entiende por qué se volvió loca, le dice que todo es un desastre y que es culpa de él. Internamente piensa que no hará lo mismo que hizo en el pasado. Pippin nerviosa en el fondo escucha como Lenya le dice a su padre que haga lo que quiera, pero que ella nunca se casará con el duque, seguido de esto se va. Su padre furioso le grita que no puede irse así, pero ya es tarde. Ya en el pasillo, Pippin le pregunta a Lenya si se encuentra bien. Ella le responde que sí, que no necesita preocuparse por eso. Se para frente a una ventana y al ver la fuerte tormenta se gira a su doncella y le dice que puede que haya inundaciones, por lo que le ordena que pida que revisen las orillas del río Pont. Pippin duda, pero sigue sus órdenes. Simultáneamente, nos ubicamos en el Imperio Cristiano. Postrado en una cama vemos a Alexis Rodin II, el emperador. Su hijo, un chico de cabello rosa, le dice que no puede morir así. Se gira al doctor y le pregunta qué tan grave es el estado de su padre.
El hombre le responde que no es nada crítico, pero que, sin embargo, de tener una recaída no podría garantizar que sobreviva. El chico lo interrumpe entre gritos y le dice que se supone que él es una de las entidades más poderosas del imperio, por lo que debería ser capaz de curar a su padre. Vemos que se trata de Dional Roden III, el príncipe heredero del imperio cristiano. El hombre trata de explicar que es una enfermedad que su padre ha sufrido durante años, y durante todo ese tiempo aún no han podido encontrar la cura. El emperador entonces le dice a Dional que le pida a su hermano que venga. El chico pregunta cómo es que incluso al borde de la muerte él siga pensando en el duque Clovis. En la embajada del reino imperial cristiano en Pontiano vemos como el duque le pregunta al hombre que está frente a él quién es. Este hace un saludo y le responde que es Soma J. Crosson, el embajador imperial de Pontiano, por lo que le da una bienvenida. Clovis responde que la embajada es muy elegante. Crosson le dice que por supuesto. Luego recuerda lo que le dijo la reina, que le diga al duque que los rumores sobre la princesa Lenia son falsos y que no hay nada mal con el proceso matrimonial. Además, le dijo que le mencionara al duque que Lenia es muy cercana al príncipe heredero Ludwig, ya que cree que de esta manera él se verá obligado a forjar una alianza con ellos. Ante esto Crosson está un poco nervioso, ya que no es muy bueno mintiendo y la reina le encomendó una tarea muy difícil. Piensa que probablemente hasta los pájaros del reino hayan escuchado que la princesa Lenia está loca. Toma valor y comienza a hablar cuando Clovis lo interrumpe diciéndole que necesita algo. Clovis le dice que quiere encontrarse con la princesa. Sorprendido, el embajador no sabe qué responder. El duque continúa y le dice que necesita verla urgentemente ese mismo día o el siguiente a más tardar. Crosson le responde que por supuesto, internamente se alivia de tener que ahorrarse el haberle mentido. Esa misma tarde vemos como la reina le dijo a Lenia que el duque quiere verla, y le advierte que, si se niega a verlo, su doncella será quien sufra las consecuencias. Por lo que le pide que haga caso o de lo contrario Pippin recibirá una paliza. Con ira Lenia tira una copa de vino al piso. Pippin le dice que ignore lo que le dijo su madre, le dice que ya está acostumbrada a ser castigada, y que no puede obligarla a contraer matrimonio. Le pide que no se preocupe por ella, que todo terminará una vez que ella sea castigada. Lenia le responde que no puede permitir que ella siga siendo castigada por su culpa. Le pide entonces que vaya a buscar sus vestidos para prepararse. Termina diciendo que es solo un matrimonio político, por lo tanto, se asegurará de arruinarlo todo. Finalmente llega el momento. Entre los murmullos de la gente Lenia hace su gran aparición en un extravagante vestido verde. Al verla, unas mujeres a su lado murmuran que han escuchado que ella está loca, y llegan a mencionar que parece tener la mirada poseída por un fantasma. Una de ellas se pregunta de dónde habrá sacado ese vestido, pero la otra le pide que se calle o la princesa podría escucharlas. Además, le dice que se aleje de ella, ya que no saben qué podría hacer. Frente a Lenia se presenta Elton, quien hace una reverencia y dice que es un honor poder conocerla al fin. Sin embargo, podemos notar que está nervioso. Ella le pregunta dónde está el duque y Elton la dirige hacia él. Vemos como Pippin mira con curiosidad dónde se encuentra el duque y se sorprende de su apariencia ya que Lenia le había dicho que era feo. Lenia, ya a pocos pasos de Clovis, suspira y comienza su papel. De la nada muestra una sonrisa y con emoción dice en voz alta que el duque es tan guapo como un príncipe. Elton a su lado no sabe cómo reaccionar, pero ella continúa y comienza a girar mientras dice como siempre pensó que para su boda le gustaría una gran y deslumbrante alfombra roja. No muy lejos de ella Lenia ve a un mayordomo sosteniendo una bandeja con copas de vino. Ella se mueve apresuradamente hacia él y de algún modo u otro, todos ven como la bandeja termina en el aire y luego cae al suelo causando un fuerte ruido. Trozos de cristal y vino yacen en el suelo. Lenia, sin pensarlo dos veces, se quita sus zapatos y se dirige a los cristales mientras le pregunta al duque si acaso le gustaría caminar junto a ella por la brillante alfombra roja. Todos en la fiesta miran atónitos la escena. En ese momento, antes de que los pies de nuestra protagonista pisen los cristales, Clovis los pisa en su lugar con sus zapatos y sostiene a Lenia en el aire. Ante la cara que hace, Clovis, a centímetros de su rostro le dice que, si de verdad desea pararse sobre cristales, él mismo le comprará unos zapatos de cristal. Y de forma inesperada, el duque carga a Lenia en sus brazos.
Ella le pregunta hacia dónde la lleva, él le responde que a ningún lado, que solo quiere cargarla. Lenia finge reír ante esto, pero vemos que no esperaba que las cosas resultaran así. Siguen así durante unos minutos, y Lenia le pregunta hasta dónde quiere llegar, él le responde que solo quiere un lugar donde no haya gente. Luego la baja y de forma directa Clovis le pregunta por qué finge estar loca. Lenia no se esperaba esa pregunta, pero le dice que ella no está fingiendo. Él dice que miente de una forma muy natural. Lenia ignora esto y le pregunta si acaso fue hasta allí solo por curiosidad, para comprobar si acaso está realmente loca. Él le responde que no. Entonces ella le pregunta cuál es la verdadera razón por la que fue hasta allí. Clovis le pregunta si lo odia. Lenia no responde y él continúa diciendo que, incluso cuando ella finge estar loca, aún así, ella parece querer evitar casarse con él a toda costa. Nuevamente ella le repite que no está fingiendo, y que aunque él se niegue a creerle, ella realmente sí está loca, ya que, de no estarlo, ella no rompería espejos y diría cosas sin sentido como ha estado haciendo. Da por finalizada la conversación diciendo que, si no tiene nada más que decir, se irá en ese momento. Clovis le cuestiona si piensa hacerlo descalza. Ella se detiene y él toca su vestido para llamar su atención. De forma inesperada, él se agacha y dice que espera no arrepentirse de lo que va a hacer. De esta forma vemos como Lenia llega sonrojada al castillo usando los zapatos del duque. Mientras que en el bosque Clovis solo y descalzo se pregunta cómo volver. Al otro día en la mansión del duque vemos como su secretaria le dice que ya se rinda, pero Clovis le dice que incluso si lo hiciera, no puede garantizar que su majestad lo escuche. Ella le responde que, si él se negara, igualmente le conseguirán otra propuesta de matrimonio. Pregunta si realmente está la posibilidad de que los rumores hayan comenzado por un malentendido, pero le dice que él ya vio con sus propios ojos cómo se comportó la princesa. Sin embargo, Clovis le dice a Valencia que investigue de nuevo y le asegura que hay algo más detrás de la actitud de Lenia. Ella le responde que lo hará y le pregunta si necesita algo más. El duque le pregunta si acaso le está diciendo que se vaya. Valencia responde que no lo decía de esa manera. Pero también dice que la razón por la que está trabajando tanto es su culpa, le muestra una gran pila de hojas y Clovis le dice que se lo deje a Elton. Cansada Valencia le dice que no hace falta, pero que podría hacerlo mejor con la ayuda de su excelencia el duque. Él le da la razón y le dice que la ayudará. Pero antes, él le comenta que Rodrigo, el hermanastro de la princesa real, ha regresado a la capital. Valencia le confirma que sí, que ha llegado hace 3 días de la guerra de Tien. Él le pregunta si acaso llegó aquel día de la fiesta y ella nuevamente le dice que sí. Entonces él le comenta que, si bien había concretado reunirse con él en 3 días, le pide a Valencia que lo pase para el día siguiente. En el jardín del castillo de Rosas Lenia le dice a Pippin que las galletas están deliciosas y le pregunta quién las horneó. Su doncella le responde que fue Helena. Lenia menciona que, si ella quisiera matarla, podría hacerlo con facilidad. Pippin se sorprende de esto, pero Lenia en su mente sigue pensando que es posible que Helena llevara lo que necesitaba a la cocina y ahí horneara las galletas, y como Pippin siempre se encuentra trabajando, es probable que ella no pueda ver lo que hace a sus espaldas. Su doncella dice que lo arreglará, pero Lenia piensa que Helena puede alterar los ingredientes desde el inicio, por lo que le dice a Pippin que no hace falta, que ella ya se encargará de mover a Helena a otro lugar del palacio. En ese momento Rodrigo, su hermanastro, llega a donde estaba y la saluda con una sonrisa, pero ella lo ignora. Él la mira mientras Lenia piensa que en su vida anterior ella nunca se llevó bien con él. Comenzó a notar que eran diferentes mientras crecían dado que ella era la hija de una concubina y él el hijo de un amante sin nombre. Debido a la diferencia de sus estatus, poco a poco su familia y la sociedad la separó de él. Rodrigo le dice que últimamente está muy callada. Ella le menciona que ha ido a ver al duque, él se sorprende, pero le dice que, aún así, parece que no tiene mucho que hacer por el momento. Ella le da la razón. Rodrigo entonces la mira y asegura que se aburre de estar sola. Lenia no sabe qué decirle, pero internamente le da la razón. No obstante, le responde que él puede pensar lo que quiera, él le dice que así lo hará. Lenia sigue pensando que realmente sí está muy aburrida, sin embargo, le molesta la sonrisa satisfactoria que le ofrece Rodrigo.
no puede evitar pensar si acaso él está feliz de que ella esté loca. Iba a responderle cuando él se levanta abruptamente de la mesa ante la presencia del gran sacerdote. Lenia intenta recordar la razón por la que el primer ministro de su padre iba hasta allí. Ella se gira y un hombre de cabello blanco se presenta ante ellos como el gran sacerdote Luke. Lenia no tiene a las cabezas de la iglesia en gran estima, pero sabe que el recibir la bendición de uno de ellos era un signo de aquellos que estaban más cerca de Dios. Luke le dice a Rodrigo que es un honor verlo de nuevo allí. Él le responde que acaba de llegar y que solo vino a visitar a su hermana quien está enferma. El sacerdote dice que él también había ido para poder ver si había algo malo con la princesa. Luego mira a Lenia y nota una herida en uno de sus brazos. Se acerca a ella y le pide permiso para tocarla. Él le dice que, en efecto, no hay ninguna diferencia. Lenia lo mira y él se corrige diciendo que la princesa goza de buena salud. Sin embargo, menciona que si bien su cuerpo está saludable, la salud mental de la princesa parece ser tan oscura que no pudo ver dónde terminaba. Luke le dice que debería ir al templo a conocer a su maestro, comenta que, si alguien puede curarla, ese seguramente sea él. Esa misma noche Lenia sigue pensando lo que le dijo aquel sacerdote. Dice que no entiende cómo un hombre que luce como un charlatán se atrevió a decirle todo aquello. No obstante, se pregunta si habrá alguien con un gran poder espiritual que no sea su maestro, el gran sacerdote. En sus recuerdos él era una serpiente que dañó a muchas personas con su poder político, y cree que es probable que toda persona parte del linaje papal sea más de lo mismo. Sin embargo, piensa que Luke era muy atractivo. Si bien hace mucho no va al templo, recuerda que él era muy popular allí. Sus pensamientos luego se dirigen a Clovis, quien sigue en Pontiano. Trata de recordar qué es lo que sucedía en su vida anterior y se levanta exaltada, ya que es consciente de que algo importante pasaba antes de que el imperio de Rodén II cayera. Lenia dice que él no puede regresar hasta que eso suceda. Recuerda que Clovis siempre fue caracterizado por hacer grandes méritos a favor de competir por el trono, y eso lo ponía en peligro. De repente recuerda con mucha preocupación el día en el que están, y se dice a sí misma que no puede dejar que Clovis regrese al imperio. Por la mañana el duque se sorprende al recibir la noticia de que la princesa solicitó reunirse con él. Clovis pregunta a qué se debe su urgencia, pero Valencia le dice que no lo sabe. Detrás de ella vemos como Elton intenta decir algo. Ella le pregunta si piensa ir. Clovis menciona que es probable que ellos no quieran que vaya. Valencia le confirma esto. Con un primer no, el duque se dirige a Román y le pregunta qué opina. Él le responde que es lo correcto si el duque así lo decide. Clovis menciona que eso es un empate, un sí y un no, por lo que le pide a Román que suelte a Elton. Él le grita que de ninguna manera, que no sabe en el lío que se está metiendo. Como respuesta el duque dice que no le afectó aquel día que cargó a la princesa. Elton continúa diciendo que debería regresar al imperio, pero el duque termina la conversación diciendo que él lo acompañará cuando vaya a reunirse con la princesa y luego le pide a Valencia que se quede allí a descansar. Elton trata de protestar, pero es en vano. Volvemos al castillo de las Rosas y vemos como Rodrigo le pregunta enojado a Lenia qué es lo que está pensando. Ella le responde en un tono tranquilo que llegó temprano. Rodrigo continúa y le pregunta qué es lo que planea conseguir invitando al duque Clovis. Lenia dice que no está planeando nada, pero puesto que es posible que se casen, ella tendría que poder verlo una que otra vez. Ante las quejas de Rodrigo ella continúa y miente diciendo que si bien estaba dudosa debido a todos los rumores de cómo el duque era un loco sádico asesino, contrario a lo que creyó, él es muy atractivo. Le dice que una vez lo vea más de cerca va a poder decidirse. Él le pregunta si no está nerviosa, pero ella le responde que en absoluto. Además, añade que piensa ofrecer un banquete. Dice que así su madre y su hermano Ludwig se pondrán felices por esto. Por último le sonríe y le dice a su hermanastro que también debería ir. Rodrigo suelta un suspiro y Lenia dice que será divertido, ya que piensa hacer la fiesta cerca del lago. El duque llega al lugar y vemos como las demás personas allí murmuran al verlo. Elton entonces le dice que por favor no se suba al barco. Clovis le pregunta por qué y él le responde que de subirse al barco con la princesa, nadie podría saber qué cosa alocada podría hacer ella. No obstante,
El duque le responde que eso es justo lo que piensa hacer. Se escucha como alguien anuncia la llegada de la princesa y Clovis levanta la vista. Ante él nuestra protagonista responde cortésmente a los saludos que le dan, pero es consciente de que todos le hicieron una reverencia, excepto el duque. Piensa que con esa fiesta ella quería asegurarse de que Clovis no regresara de inmediato al imperio, pero promete evitar casarse con él incluso si para eso tiene que fingir estar más loca de lo que la gente ya cree. Pero nota que el duque ya está recibiendo mucha más atención de la que ella esperaba, por ende, se pregunta si las cosas sin sentido que haga o diga ese día pasarán desapercibidas. Lenia maldice a Clovis por tener un rostro tan atractivo. Vemos de fondo como él la mira y sonríe. Lenia da un aplauso para llamar la atención de los demás, les agradece a todos por venir y les pide que disfruten de la fiesta. Luego unas chicas llamadas Evelyn y Anne se acercan a ella y una le dice que se ve hermosa. Lenia responde con una sonrisa que no pudo terminar de maquillarse, pero le agradece por el cumplido. Una de las chicas llamada Evelyn duda, pero al final le dice que es bueno verla bien a pesar de los rumores que se dicen. Lenia la mira y de repente cambia su actitud. Le pregunta a qué se refiere, la chica no sabe qué responder. Ella entonces es consciente de que es un buen momento para hacer un alboroto y le vuelve a preguntar gritando qué es a lo que se refiere exactamente con lo que dijo. Pero Clovis aparece en ese instante y la saluda diciendo que ha pasado un tiempo desde que se han visto. Lenia está un poco molesta de que él haya interrumpido su plan, pero de igual manera le agradece por haber venido, le dice que espera que la pase bien y se gira para irse. Él la llama, pero Lenia vuelve a hablar con Evelyn, quien dice que cree que lo mejor es que se vaya en ese momento. Nuestra protagonista estaba preparada para responderle cuando de forma inesperada el duque toma su brazo. Ella se sorprende, pero él la mira y le dice que le gustaría que hablaran en privado un segundo. Lenia se sonroja, pero luego piensa que, aunque su plan principal falló, aún le quedan el plan B y C. Se gira hacia él y en voz alta le pide que la suelte. Él lo hace y seguido a esto se disculpa por haber sido maleducado. Le pide que lo perdone mientras toma su mano y le da un beso. Sonrojada ella en su cabeza le pide que deje de actuar así. Clovis le dice que creyó que iba a ser el único invitado. Lenia le responde que solo lo invitó como a un invitado más al banquete, y le pregunta por qué le habla de una manera tan poco formal. Nuevamente él se disculpa. Lenia pregunta de qué quería hablar, él le responde, de nosotros. Ella no entiende de qué habla, pero el duque le dice si no piensa que deberían ser más íntimos. Lenia pregunta por qué y Clovis le dice que después de todo ellos se van a casar. Ella menciona que aquello todavía no está confirmado. El duque le pregunta si acaso ya tiene su respuesta a la pregunta que le hizo el otro día de por qué lo odiaba tanto. Lenia piensa que lo mejor es decirle todo de una vez, por lo que menciona que el día está hermoso y le pregunta si acaso le gustaría subirse al bote con ella. Clovis le responde que sí y que espera con ansias que ella le muestre el lago. Internamente ella se dice que todo lo que suceda a partir de ese momento será enteramente culpa de Clovis. Ambos caminan tranquilamente por el borde del lago. Lenia entonces piensa en lo extraña que es la forma de actuar de Clovis, como si pareciera que realmente estuviera enamorado de ella. Recuerda que en su vida pasada él era muy amable con ella, pero siempre creyó que eso se debía a que era la princesa. Por su actitud se pregunta si acaso él es el tipo de hombre que se enamora con facilidad. Aún así, menciona no entender por qué cambió tanto. Finalmente llegan y con una sonrisa Lenia le dice al duque que no se desaliente por ver un bote pequeño en lugar de los que está acostumbrado a ver, ya que le explica que eso es lo mejor para viajar a través de los canales estrechos de ese lago. Él menciona que ella parece saber mucho de ese tipo de cosas. Lenia recuerda que era más adelante que ese tipo de botes llegaban a Pontiano. Buscando una excusa dice que lo escuchó de alguien más, de su hermano. Justo en ese instante Rodrigo llega y al escuchar solo la última parte pregunta de qué está hablando. Lenia le explica lo que le decía al duque y Rodrigo al no recordar haberle dicho eso le pregunta si es así. Ella responde que sí y con una sonrisa le dice a Clovis que su hermano suele contarle muchas historias del reino. Repentinamente vemos a Luke llegar hasta ellos. Lenia dice que es curioso que se vean tan a menudo y Clovis a su lado menciona que ciertamente es un invitado inesperado. Rodrigo le explica a Lenia que había ido a ver a su padre y al volver le pidió a Luke que lo acompañara.
El duque y el gran sacerdote se saludan y Clovis menciona que hace mucho no se ven. Seguido a esto él toma la mano de nuestra protagonista y se disculpa diciendo que deben irse. Mientras se iba, Luke llama a Lenia y le dice que no se deje dominar por aquel dolor llamado soledad, que es un dolor resultado de separarse de un amor, no una relación. Dice que, si bien se atrinchera en la soledad para protegerse, no debe dejar que la soledad la controle. Finaliza diciendo que aquello es lo que su maestro el gran sacerdote le mandó a decir a la princesa. Poco después Clovis y Lenia ya están a bordo del bote. Ella repite en su mente las palabras que le dijo Luke y se pregunta por qué se permite sufrir tanto de soledad. Luego recuerda que todo eso es por Clovis, puesto que no quiere que él vuelva a morir por su culpa. Se dice a sí misma que si él la dejara por su supuesta locura, si él escapara de ella y evitara la muerte para ser feliz, ella estaría satisfecha. El duque interrumpe abruptamente sus pensamientos diciéndole que se casen en ese mismo momento. Ella lo mira sorprendida y él le dice que por favor lo acepte y que él se asegurará de hacerla feliz. Ante sus palabras Lenia se sonroja mucho, pero le pregunta si acaso lo dice en serio, que solo se han visto un par de veces. Él le responde que esas 2 veces son suficientes, que hay personas que se casan sin siquiera haberse visto en persona ni una vez y le dice que son afortunados. Lenia mira al frente y le dice que no le gusta. Él pregunta por qué y ella le responde que siempre soñó con el amor verdadero, pero al duque parece no importarle esto. Vuelve a preguntarle por qué no le gusta y Lenia responde que no necesita tener una razón para hacerlo. Clovis insiste y le pregunta cómo puede casarse con ella. Lenia le dice que no importa lo que haga, no lo conseguirá. Él toma su brazo y le dice que de tener que estar con alguien, ella es la persona indicada para él. Y por esa razón dice que deben casarse. Sonrojada ella se suelta de él rápidamente y le dice que no, que ya le ha dicho todo lo que tenía que decirle y que ya no quiere hablar más del tema. Pero sin darse cuenta al alejarse tan rápido de él se acercó demasiado al borde del bote. Y de una forma u otra pierde el equilibrio y cae al agua mientras Clovis intenta sujetarla, pero ya era demasiado tarde. Envuelta en las frías aguas del lago, Lenia, quien había perdido la conciencia en el momento en el que su cuerpo tocó el agua, se hundía cada vez más y más hasta que vemos a Clovis nadar hasta llegar a ella. Lenia finalmente despierta al oír como alguien grita su nombre. Vuelve en sí y nota que Rodrigo, Luke y Clovis estaban a su lado. Comienza a toser mientras a lo lejos logra escuchar como las personas en la fiesta murmuran que está loca y se preguntan si acaso se lanzó a propósito al lago para quitarse la vida. Nuestra protagonista elige centrarse solo en Pippin, quien le pregunta si está bien. Ella le responde que sí y le pide que se calme. No obstante, vemos cómo se abraza a sí misma temblando de frío. Clovis nota esto, por lo que se acerca a ella y la carga en brazos. Rodrigo le dice que él la llevará, pero Clovis le dice que no, que lo hará él mismo. Él comienza a caminar cuando su secretaria lo detiene y le dice que su majestad se encuentra en estado grave y que necesitan que vuelva al imperio de inmediato. El duque responde que si es así volverá en ese instante. Al escuchar esto Lenia llama su atención, ambos se miran y ella le pide que por favor no se vaya. Ya en su castillo nuestra protagonista recuerda cómo Clovis le preguntó por qué no debería ir y ella no pudo darle una respuesta. Ahora en su habitación ella se lamenta de no haber podido explicarse mejor, ya que sabe que en esos momentos él se está preparando para volver al imperio. Se dice a sí misma que hizo algo muy estúpido. Llama a su doncella y le pide que envíe a alguien a donde se encuentre el duque y le diga que ella irá a verlo por una emergencia. Poco después vemos como alguien detiene el carruaje en el que estaba Clovis. Él pregunta a qué se debe esto y el hombre frente a él le explica que la princesa llegará pronto ya que necesita hablar con él un momento. Su secretaria Valencia le dice que ya van tarde, por lo que deberían apresurarse para irse. Elton le da la razón y entonces Clovis pregunta qué tanto tendrá que esperar. El hombre le responde que ella debería llegar muy pronto. En ese instante llega el carruaje de la princesa, ella baja y se apresura a correr hacia Clovis. Tomándolo por sorpresa sujeta su chaqueta con sus manos y lo besa. Todos miran con sorpresa lo que acaba de pasar. Lenia se separa de él y mirándolo a los ojos le pide que por favor no se vaya. Clovis toca su rostro y le dice que él tampoco quiere alejarse de ella. Posteriormente vemos a nuestros protagonistas sentados lado a lado en el carruaje.
Lenia sonrojada escucha como Clovis le dice que sabe que ella no se enamoró de él de repente, por lo que le pregunta por qué está tan desesperada por evitar que vuelva al imperio. Ella menciona que muchos dicen que está loca, por lo que quiso venir a que él lo compruebe él mismo. Además, respondiendo su pregunta anterior, le pide que la utilice. Dice que quizás el duque necesite una excusa como un compromiso para alejarse del rey y de los ojos del príncipe heredero del imperio. Menciona que, como él ya sabe, si en ese mismo momento él volviera al imperio, representaría una amenaza para la Alteza Real. Piensa internamente que muy pronto él será llamado para ocupar el lugar del emperador, pero dado a que se pretendía pasar el trono a su único hijo, se ordenaba la destitución de su hermano mayor Clovis. Por todo esto le pide a Clovis que la use. Dice saber que es probable que él quiera casarse con ella solo para tranquilizar a su majestad y al príncipe heredero. Él le pregunta a qué se refiere dado que en ese momento no hay nada oficial entre ellos. Con nervios Lenia le dice que ellos serían amantes. Él responde que, si es así, un matrimonio sería más seguro que tener un amante. Ella insiste diciendo que no tiene intenciones de casarse con él. Afirma que no desea convertirse en un peón en un tablero de ajedrez, que ella quiere vivir libremente. Clovis sonríe y le comenta que para ser alguien que desea vivir en libertad, es muy precisa a la hora de ver la realidad que los rodea. Lenia dice que solo pueden llegar a ser amantes, no más. Continúa mencionando que aquello es lo único que podría desviarlo de la mirada del emperador. El duque la interrumpe tomando su mano y pregunta qué pasaría si él se negase. Al ver la reacción de la princesa continúa y le pregunta si suponiendo que él le garantizara su libertad, ella aceptaría casarse con él. Lenia se sonroja por su petición y recuerda que, en su vida anterior, ella fue la única gran duquesa del imperio que se casó con Clovis. Menciona que, si bien era un título muy importante solo superado por la emperatriz, también la ponía en una posición peligrosa. Recuerda bien que durante la coronación del rey Dionald Roden III ella se lució más que la joven emperatriz y desde ese momento Dionald guardó un rencor hacia ellos. Le dice a Clovis que como la futura gran duquesa lo único que desea es libertad, él le repite que no quiere ser un amante, que quiere que tengan un compromiso. Ella piensa que preferiría evitar involucrarse en una relación pública con Clovis, pero dado que parece que él quiere un compromiso, Lenia lo mira y le dice que acepta. Sin embargo, le pide como condición que 2 años después de su matrimonio se anule el compromiso. Al escuchar esto, Clovis le pregunta si acaso odia tanto la idea de casarse con él, y le pide que le diga qué es lo que le disgusta tanto, pero ella se queda en silencio. Seguido a esto vemos a la princesa en su dormitorio. Piensa en lo que le dijo al duque y que al final terminó aceptando casarse con él solo con aquella condición. Dice que cuando salió del carruaje estaba tan roja que no se atrevió a mirar hacia atrás. Piensa que él le preguntó tantas cosas y que ella no podía decirle la verdad, por lo que su conversación terminó de una forma extraña. Sin embargo, dice que él es muy diferente al Clovis de su vida pasada. Interrumpiendo sus pensamientos, Pippin entra a su habitación y le informa que su hermano el príncipe Ludwig y su madre la consorte del rey están llegando al palacio. Sin poder hacer nada para evitarlo, Lenia le agradece y comienza a prepararse. Su madre la saluda con una sonrisa y su hermano, el primer príncipe Ludwig, hace lo mismo. Los tres se sientan y su madre le comenta que escuchó algo bueno respecto a su compromiso con el duque, así que le pide que le cuente más sobre eso. Lenia comienza a reír y luego dice que estaba en lo correcto, que a ellos solo les importa su compromiso con el duque. Se nos cuenta que Clovis Zenobia es el hermano menor del emperador Roden II y el tío del príncipe heredero Roden III. A pesar de ello, él siempre ha tratado de pasar desapercibido, tratando que todos creyeran que no estaba interesado en usurpar el trono. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, inevitablemente él y el príncipe heredero terminarían peleando por ese lugar. En el Palacio Imperial, Roden III pregunta si acaso en verdad Clovis desobedeció la orden de volver debido a una mujer que es ni más ni menos que la llamada princesa loca. Él le pide a Robin, su sirviente, que le explique aquella situación, ya que Clovis es un hombre que vive prácticamente en el campo de batalla y los informes que ha recibido decían que no estaba interesado en mujeres. Le pregunta cómo es que no sabía que estaba involucrado con una mujer. Robin le explica que realmente las cosas serán así. Él pregunta si acaso intenta decir que todo aquello sucedió de la nada. Su sirviente dice que los rumores de que la princesa está loca no han sido confirmados y que además ha escuchado que ella es muy hermosa.
pero Dional niega que solo sea una cuestión de aspecto y le dice que debe haber algo más. Sin embargo, también dice que no pueden oponerse a que Clovis se case con la mujer que quiera. Le pide a Robin que mire el cuadro que está detrás de él y le pregunta si sabía que es falso. Luego explica que su abuelo Roden I nunca lo sostuvo en brazos, sino que originalmente ese cuadro mostraba al emperador sosteniendo a Clovis cuando nació. Dice que él siempre fue el favorito de su abuelo y que por ello Clovis debe tener un futuro infeliz. Le pregunta a Robin si piensa lo mismo y él responde que sí. Luego volvemos a Lenya. Su hermano le dice que este compromiso es la mejor oportunidad que va a tener considerando que es la princesa de un reino pequeño. Pero ella le dice que Clovis es un demonio, un asesino con sed de sangre. Ludwig sonríe y guiñándole un ojo dice que viéndolo en persona el duque no parece tan malo como los rumores dicen. Lenya le responde que él no es el que está siendo vendido al imperio. Les pregunta a ambos si no es eso lo que ellos quieren, que ella use su posición de duquesa para ayudar al reino pontiano. Su madre levanta la voz y le dice que no es así. Ludwig en cambio menciona que ciertamente Clovis tiene un gran poder, pero Lenya piensa que esa fue justo la razón por la que fue asesinado en su vida pasada. Su madre le dice que parece que el duque en verdad gusta de ella, por lo que le pide que aproveche la bendición de casarse con un hombre que realmente la ama. Su hermano afirma que si ella no va entonces Rodrigo será enviado al imperio en su lugar, por lo que le pregunta si acaso desea que él viva una vida miserable por su culpa. Lenya es consciente de que, si eso pasara, Rodrigo sería un prisionero político de clase baja que solo actuaría como un puente entre los reinos. Frustrada no puede creer que ellos pretendan que Rodrigo viva tal miseria. Su madre le dice que todo aquello puede evitarse si se casa con el duque. Lenya mira hacia abajo y luego les pide que se retiren ya que es muy difícil para ella pensar en todo eso en ese momento. Su madre protesta, pero Lenya se va sin escuchar sus palabras. Unos segundos después Ludwig le dice que es demasiado suave con ella, pero su madre le pide que la deje estar por ahora ya que de todos modos está en un callejón sin salida. Afirma que mientras más se niegue, más arrastrará a la miseria a Rodrigo y a todos los que les importa. Por eso le pide a su hijo que no se preocupe. Él sonríe y dice que debería comenzar a orar, ya que una vez Lenya vaya al imperio, él enviará a Rodrigo lejos y así se acercará cada vez más a ascender al trono. Finaliza diciendo que para ello necesitará la ayuda del duque Zenov. Posteriormente vemos a Lenya tomando un baño mientras piensa en lo que debería hacer, ya que en verdad no quiere ir al imperio. Pero justo en ese instante recuerda algo muy importante, la batalla de Midrian que se libró entre Diorance y el imperio cerca de una zona fronteriza del territorio imperial. Recuerda que en esa batalla Clovis lideró a los caballeros del reino y como consecuencia él resultó gravemente herido hasta el punto de que su vida corrió peligro. Aquella herida fue tan grande que se decía que lo atormentaría hasta el resto de su vida debido a que la espada con la que fue atacado poseía magia negra. Ella se lamenta del futuro que le espera, pero piensa que por el momento, con Clovis a su lado, solo hay una manera de proteger a Rodrigo. En ese instante decide que irá al imperio. En la mansión del duque Valencia le pregunta a Clovis qué es lo que está haciendo. Él se gira y de manera directa responde que se va a comprometer. Ella trata de hablar, pero él la interrumpe diciéndole que comience a preparar todo ya que necesita irse a la capital. Valencia le pregunta si sabe en lo que se está metiendo. Elton a su lado le pide que tenga cuidado con lo que piense decirle al duque. Clovis le responde que sabe lo que está haciendo y ante las protestas de Valencia le pide que pare, ya que no necesita su consentimiento para casarse. Valencia se queda en silencio ya que no esperaba esa respuesta. Pero él sigue hablando y pregunta desde cuando los empleados les dicen a sus amos qué hacer. Ella piensa que no está actuando como él lo hace y que no tiene sentido que anuncie un compromiso de aquella manera, pero luego se disculpa ante él por ser irrespetuosa. Clovis dice entender lo que quieren decir y que aquella situación no les guste debido a los rumores sobre la locura de la princesa. Sobre todo destaca que ciertamente es un matrimonio que no le beneficia y que de alguna manera es probable que el imperio encontrará una forma de debilitar su poder. Valencia le dice que si se casa con la princesa el reino pontiano recibirá más de lo que le vayan a dar, pero él le responde que ellos no podrán derrumbarlo tan fácilmente y que cree que ellos también son conscientes de eso. Elton le dice que ciertamente confían en lo que vaya a hacer y que además se casará con una mujer hermosa. Román detrás de él le pide que se calle.
Valencia entonces le pregunta al duque qué significa aquel matrimonio para él. Y con una sonrisa que oculta sus reales intenciones, Clovis responde que aquello es un contrato, pero que aún no es el momento indicado.